Bueno, hoy también hay monólogue y muchos me preguntan, ¿pero por qué haces monólogue y luego con ese tonito así gangoso de monólogue? Bueno, porque así es la cosa, nada más, no tengo más respuesta que esa. Pero bueno, hoy en el monólogue vamos a ver, hay que analizar esto que sucedió a principios de esta semana. Todo inicia el lunes con un supuesto desvanecimiento del presidente, así lo anuncia el Diario de Yucatán. Después José Luis Ramírez Cuevas dice, no pasa nada, es el vocero de la presidencia. Dice, no pasa nada, sigue la gira, el gobernador estaba en Mérida, Yucatán, y dice, no, sigue la gira, no pasa nada, el presidente está en perfecto estado de salud, pero después en la misma cuenta de Twitter del presidente, pues desmiente al vocero y dicen, pues que se volvió a contagiar por tercera vez de COVID y que va a guardar unos días de reposo. Y empieza todo el circo, maroma y teatro que fue alrededor de esta información. Y como ya sabemos, sí, es verdad, parte de del lado de la oposición, o vamos a llamarle de los detractores del presidente, muchos salieron, pues ya sabes, a decir, a inventar. El mismo Diario de Yucatán dijo que se trataba de un infarto, ¿no? Después salen pues los mismos loquitos de siempre, pues, ¿no? Los que esos, haga lo que haga el presidente, van a estar en contra y van a tratar de crear una percepción de catástrofe, pues. ¿Como quién me refiero? Pues gente como Carlos Alasraqui, como Mario Di Constanzo, como Riva Palacio, no sé, ese tipo, hay muchos, Loret de Mola, todos estos, ¿no? Y muchos troles, ¿no? Y muchos bots, mensajes de odio, pero creo que aún así no fue como también de la otra parte, del lado de la 4T, se están tirando al suelo y diciendo que la oposición y todos los mensajes de odio, las mentiras, y no fue la gran mayoría en esta ocasión de los medios, como en otras ocasiones sí ha sido así una ola de aprovechar. Por ejemplo, hablando en la cuestión de la salud del presidente, las dos anteriores ocasiones que se contagió de COVID, pues inmediatamente muchos salieron a especular, ¿no? Y más que especular, otros a decir mentiras abiertas, ¿no? Sobre la gravedad del presidente, incluso muchos hasta asegurando que ya estaba muerto, imagínense. Bueno, hoy no fue esa andanada como antes, y creo, eso sí, esto es bajo mi propio análisis, que muchos de ellos le agarraron la pichada al presidente, o o por lo menos, al igual que yo, creo que el presidente no sale como las dos ocasiones anteriores que se contagió de COVID, inmediatamente a atajar toda esa andanada de mentiras y de especulaciones. Inmediatamente, ¿cómo se ataca las mentiras? Las campañas negras, bueno, pues con la verdad, ¿no? Irrefutable, que es, por ejemplo, en las dos ocasiones, inmediatamente salió con un video, dice, aquí estoy bien, solamente estoy en reposo, y estoy en resguardo para no contagiar a los demás, tengo COVID, X, y ya, eso es una verdad irrefutable, ¿no? Pues, pero hoy no, hoy dejó correr 2-3 días, y yo insisto, bueno, sí hubo, como les acabo de decir, es verdad, bueno, de una parte hubo especulaciones y mentiras abiertas y mensajes de odio, pero lo que más, se cuestionaba era ¿por qué no salía el presidente
a desmentirlo como lo había hecho las otras ocasiones. Sí, que Jorge Alcocer, secretario de Salud, su esposa, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, bueno, en fin, que dijeron, sí, pero eso no es una verdad irrefutable. La verdad irrefutable es lo que hizo el presidente el día de ayer, salir con el video de 18 minutos y luego con, bueno, ya sabes, es un genio de la comunicación el presidente para hablarle a sus bases y de cierta manera manipular, ¿no? A toda su base. Pero, bueno, ¿qué es lo que...? Sí, es verdad, le funciona muy bien al presidente este tipo de cuestiones, maniobra muy bien políticamente y le saca raja. Deja que corran 3 días, que la conversación pública, la agenda política de este país se centre en él, como siempre. Jala todos los reflectores hacia un solo punto, que es él. ¿Y qué pasa aquí? Eso, bueno, como lo acabo de decir, eso lo hace magistralmente el presidente y siempre canaliza a favor de él y de su proyecto político. Pero, bueno, la pregunta aquí que nos debemos de hacer, ¿eso es lo mejor para los ciudadanos, para la sociedad? O sea, ejemplo, que cuando le da la embajada en Barcelona, Claudia Pavlovich, el consulado, la embajada a Quirino, en este exgobernador, ¿no?, de Sinaloa, del PRI también, en España, al exgobernador de Campeche le da otra embajada, no recuerdo dónde, creo que en Canadá. En fin, hay Carlos Joaquín es el que le da en Canadá, el de Campeche no sé dónde. Bueno, dices, ¿por qué esto, cabrón? ¿Por qué a esos que tanto acusaste de rateros, a esos que conformaban ese sistema de saqueo de este país, ahora los proteges así? Bueno, porque hay un mensaje para los demás, de una tarjeta de presentación, de decir, miren, se portan bien, ustedes no se meten a operar para ganar la elección a favor de su partido, con que no se metan. Y miren, ya todas las corruptelas, todo lo que hicieron, no les va a pasar nada, yo les voy a brindar y les voy a dar una embajada para que eso a mí me sirva de tarjeta de presentación en las elecciones que viene el 2022 y la del 2023, específicamente en el caso del Estado de México, donde, bueno, Alfredo del Mazo está entregadito y no se va a meter para nada a operar. Ahí va a ganar Morena, eso es un hecho. Y le va a quitar ese bastión que tenía donde iba y se refugiaban los priistas, ¿no?, cuando perdían elecciones las presidenciales. Bueno, pues ya no van a tener eso. A ver si a lo mejor van y se meten allá a Coahuila. Bueno, eso le ha rendido réditos al presidente, réditos políticos, por supuesto, pero el mensaje sigue siendo el mismo, que es muy fácil delinquir en la función pública, ¿no? Que tú llegas a la función pública, robas, saqueas, haces atrocidades, lo que hagas. Ya vimos lo que pasó aquí con el pavlovichismo. Pues no, ¿para qué me meto en Honduras? Tendríamos que hacer 20 programas, 80 monólogos y todo para llegar para profundizar sobre el saqueo y las atrocidades que se hizo en el gobierno de Claudia Pavlovich. Pero bueno, avancemos. Esto, insisto, sigue siendo el mensaje. Puedes delinquir, es muy fácil delinquir en la función pública y con una coyuntura política, con habilidad política, con acuerdos, pues sales ileso, cabrón, y millonario, y con vida de lujo, y no pasa nada. Mientras tanto, todo ese saqueo que provocas, todas las atrocidades, afectó a infinidad, cabrón, un chingo de ciudadanos que los dejas en las miserias, que los matas, porque van a un hospital y no hay medicamento, no hay la suficiente equipamiento que te atienda. ¿Por qué? Porque todos se lo han robado, toda esta bola de cabrones, ¿no? Y eso provoca muertes, provoca pobreza, infinidad, ya sabe, todos nuestros problemas sociales. Y luego, pero nos preguntamos, pero ¿cómo está así el Estado, el país, envuelto
en violencia, en inseguridad. Pues hijos de la chingada, están matando las pinches oportunidades, ¿no? Y no lo vas a resolver nada más dando las becas, que es bueno, ¿eh? Es buen programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, entonces, pero eso no lo resuelve. Necesitamos más herramientas para ello. En fin, entonces esa es la pregunta. El que se centre en la discusión en que si el presidente está bien, está mal. Mire, yo aquí le digo, yo nunca dudé que el presidente está bien. Digo, es más, y no sé si tenga COVID o no, la verdad, bueno, está bien. Ellos dicen que sí, está bien, pues no tengo también por qué decir que son mentiras, pero nunca dudé de que su salud era estable, que no era nada de gravedad. ¿Por qué? Porque no hubo, cuando un presidente de un país como en México, que hay inversiones extranjeras multimillonarias de transnacionales, y un presidente está en esa extrema gravedad, como decían algunos, o muerto, inmediatamente hay una presión internacional para que se dé a conocer de manera contundente la salud del presidente, y empieza cuando hay una gravedad así. ¿Ustedes creen que no lo van a saber estos los verdaderos dueños del mundo? Que muchos de ellos son accionistas, tienen acciones aquí, tienen inversiones en México. ¿Usted cree que no lo va a saber? Por supuesto. Entonces, cuando ves que todo está estable, el dólar sigue igual, no hay presión internacional de la prensa, de nadie, pidiendo pues que sea contundente la información que salga para saber que sí goza de una salud estable el presidente, pues no lo hubo. Todo siguió normalidad, nada más. La agenda política aquí en nuestro país se centró ahí. ¿Y qué sucede con eso? Pues que, por ejemplo, el lunes o el martes, no sé, el lunes o martes, de Fast Track, se elimina el INSABI. ¿A qué voy? Centrándose la agenda pública, la discusión, el debate público en que si el presidente está bien o está mal, que saque video o que no, pues los temas de verdadera relevancia en el país se dejan de lado. Nadie, deberíamos estar en un debate serio sobre, pues, qué pasa con la seguridad, por qué no ha funcionado, para qué quieres a los militares si nunca han funcionado, nunca han solucionado el problema de seguridad pública. ¿Qué está pasando con el campo, por ejemplo? Que López Obrador, yo recuerdo en muchos mítines que fui a verlo como oposición, acusaba a ese maldito neoliberalismo que había dejado tirado el campo, y es verdad. Pero, ¿qué se ha hecho aquí? Se siguen son las mismas prácticas neoliberales. El campo sigue igual, tirado. ¿Qué pasa con el... A ver, un enorme fracaso lo del INSABI. Es un enorme, contundente fracaso en las políticas de salud pública. Echas abajo un programa como el Seguro Popular, yo no concuerdo para nada con el presidente. Es más, y es una mentira abierta del presidente que diga y repita que ni era seguro ni era popular. No es cierto. Yo conozco a varios, tengo parientes, afortunadamente yo no me vi en la necesidad de utilizarlo, porque bueno, pues he gozado de salud, no he tenido, pero sí conozco a mucha gente de manera muy cercana que lo utilizó y le funcionó, y prácticamente gratis. Y bueno, dice, bueno, sí, ya sabemos, pues, siempre va a haber en todo a donde te vayas y revises en nuestro sistema político, en nuestras dependencias, en el poder que sea, vamos a encontrar corrupción. Es nuestra triste historia, es nuestra, estamos permeados de esa, pues no quisiera decir cultura como dijo Peña Nieto, pero en algo tenía ahí razón. Bueno, ese es otro tema a discutir. Pero eliminas esto y dices, lo voy a mejorar. Bueno, claro, se le da el beneficio de la duda, pero a final de cuentas nunca funcionó el INSABI, jamás funcionó, y tan es así que lo tienen que eliminar y todo pasa al IMSS. Y se está hablando ahí empieza a hablarse de desfalcos de más de 3,000 millones de pesos en el INSABI, que no se sabe dónde quedó ese dinero,
Entonces, eso es lo que deberíamos de estar, de eso deberíamos estar hablando. De la ley minera, cabrón, que pues yo no revisé los medios estadounidenses, los de Canadá, pues no, por ahí de que no fue algo sustancial. ¿Y eso qué es? Es un reflejo, es síntoma, es un síntoma de que pues les es inocuo a los indoloro, a los grupos estos mineros que vienen aquí, dejan un grave impacto ambiental. No digo que todos, pero sí la mayoría, yo creo, ¿no? Por lo menos ahí está muy documentado en muchos documentos periodísticos, reportajes. Y las grandes ganancias, pues se las llevan, pagan una baba de impuestos. Bueno, y nosotros, pues el presidente llevándonos a una discusión banal, donde él deja correr, la provoca, porque es quien la provoca. Y después todo esto de tirarse al suelo y decir, miren los malditos estos odiadores mezquinos que ya quisieran verme muerto y son unos mentirosos. Insisto, sí hay de la otra, porque tenemos una oposición muy requete chafa. Sí la hay, pero sí en esta ocasión también, y medios también, ¿no? Medios de comunicación muy jodidos, mezquinos, sí, confabulados precisamente con nuestro sistema político, eso es verdad, pero yo insisto, no se fueron con esas bolas ensalivadas que les tira el presidente en su gran mayoría. Ya nombré algunos ahorita, ya dije algunos que los mismos de siempre, ¿no? Los trogloditas estos, pues no, sí. Pero entonces entre estos dos polos políticos, ahí estamos nosotros secuestrados y asfixiándonos, ¿no? Aplastados por esto. Y entonces, chingado. Decimos, ¿cuándo verdaderamente va a ir un proyecto político en nuestro país que verdaderamente esté enfocado a verdaderamente transformar? Porque sí necesitamos una transformación. Esto ya prácticamente queda un año y medio, no hubo ninguna pinche transformación. O transformación en que, dígame, en el ataque a la corrupción, a la impunidad. Ahí tienen a la joya de la corona, que es el de Odebrecht, donde sí, en los casos que en los países que se destapó la corrupción que generó Odebrecht, hubo consecuencias para altos funcionarios, expresidentes, vaya, hasta acabó un expresidente suicidándose porque ya iban por él, con la orden de aprehensión. Y en México no pasa absolutamente nada. Y ese güey de Lozoya estuviera libre todavía, o bueno, en prisión domiciliaria, si no hubiera sido tan pendejo y tan soberbio de irse a comer pato laqueado al Hunan, un restaurante ultra fifí de allá de la Ciudad de México, y bueno, se exhibió, por eso vuelve al bote. Si no, ahí estuviera tranquilo toda madre. Entonces aquí no pasa absolutamente nada, pueden saquear y no pasa nada. ¿Qué ha pasado con el sistema de salud? No voy a caer en pendejadas que repiten y repiten algunos de la oposición en que íbamos a hacer en Dinamarca. Bueno, no, tampoco, pero tampoco se ha visto mejoras. La seguridad pública. Lo único, hay otras cosas buenas, lo de los programas asistenciales, creo que ahora sí ya se implementa y hay un despliegue de estos programas donde ahora sí le está llegando a la gente más necesitada. Eso creo que es indiscutible, y el manejo el tema económico creo que ha sido bastante bueno. Digan lo que digan, después de una pandemia que venimos, ha habido un gran manejo económico. De ahí en fuera, pues no sé qué se pueda, y aún así yo he insistido y me sigo sosteniendo ahí. Creo que, para mí, por lo menos, esa es mi opinión muy personal, es mejor o menos peor según cómo se va. Yo quizás al principio decía, esto es mejor que lo que teníamos antes, nada más que tiene que demostrar. Hoy pienso que es menos peor, porque yo volteo y veo
hijo de su madre, o sea, el PAN, el PRI, todas estas cosas, ver perfiles como Peña Nieto, como Calderón, como Fox, que vuelvan a gobernarnos, hijo de... No, ahí sí no, pero tampoco me gustaría que este fuese el nivel, entre comillas, de transformación. Necesitamos mucho más que esto, señores. En fin, más, ojalá el presidente se abocara ya con más seriedad a verdaderamente transformar este país. Porque no ha transformado nada. Sigue, seguridad pública. ¿A quién estaba utilizando? A quien dijo que debería estar en los cuarteles cuando era oposición. Llegué aquí, ya cambié de opinión. Bueno, pues, no tenías plan, maestro, entonces. No tenías el diagnóstico que deberías de tener. ¿Dónde está el castigo a la corrupción? Insisto. Bueno. En fin, pues qué pena que la agenda pública y de discusión se centre en nimiedades. Y digo nimiedades porque no me refiero a la salud del presidente. Claro que es muy importante para un país la salud de su presidente, por supuesto. Pero digo nimiedades porque el presidente no estaba grave, ya lo dijo también, sí, pero ¿por qué ellos mismos provocaron que se empezara a generar toda esta discusión? Algunos especulando, otros con la inquietud de queremos saber por qué el presidente no sale a informarnos él, como lo hizo en las otras dos ocasiones. Bueno, en fin, ahí está, bendita son transformers, Alan Castro, son transformers, no son transformadores, ¿no? Pues se transforman las vidas de los funcionarios, sí, algunos. Como no, eso de siempre, ¿no? Eso, pero totalmente. Bueno, vamos a una pausa, pues, mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos en 3 minutos. Ya está lista la mesa de los periodistas con Alan Castro y Jorge Morales, que vamos a hablar de ahí está, dónde está la transformación en la situación laboral y de los sindicatos, que acá en Sonora gran parte de la situación laboral está en manos de estos zampones de la CTM. Se transformó del PRI a Morena. Pero la CTM, ¿no? Sí. Sí. Órale, pues. Bueno, regresamos en 3 minutos, no le cambie.